Una gerente de banco racista expulsa a un hombre negro. Días después, se asusta y se arrepiente cuando él entra por la puerta del banco. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. En el corazón del prestigioso barrio de Salamanca, Madrid, donde las calles empedradas susurran historias de poder y privilegio, se alzaba el imperio médico que Mateo Ruiz había construido con dedicación inquebrantable durante 2 décadas. Como hijo de inmigrantes senegaleses, cada paso en su ascenso profesional había sido un testimonio de su perseverancia y visión extraordinaria. A sus 45 años, Mateo había transformado una modesta consulta médica en una red de clínicas especializadas que se extendía por toda la comunidad de Madrid. Centros Médicos Ruiz se había convertido en sinónimo de excelencia e innovación en el sector sanitario privado, atrayendo a pacientes de toda España y Europa. Aquella mañana de primavera, mientras ajustaba su impecable traje de Emilio Tucci y revisaba su reloj IWC, Mateo repasaba mentalmente la importante reunión que tenía programada en el Banco Ibérico, una de las instituciones financieras más antiguas y prestigiosas de España. La transacción que planeaba realizar no solo expandiría significativamente su red de clínicas, sino que también implementaría tecnologías pioneras en tratamientos especializados. Carmen, su asistente personal desde hacía más de una década, le había preparado meticulosamente toda la documentación necesaria. «Señor Ruiz», le dijo mientras le entregaba el portafolio de cuero negro, «he confirmado su cita con la directora de la sucursal, Victoria Mendoza, a las 10:30. Todos los documentos están organizados según el protocolo que solicitó el banco». Mateo sonrió, agradeciendo silenciosamente la eficiencia de Carmen. Durante años, ella había sido testigo de cómo su jefe manejaba con elegancia y diplomacia las sutiles, y a veces no tan sutiles, manifestaciones de prejuicio que ocasionalmente enfrentaba en el mundo empresarial madrileño. «Gracias, Carmen», respondió Mateo ajustando su corbata de seda azul marino. «¿Has podido confirmar también la reserva para la comida con el equipo de inversores?» «Por supuesto, en el restaurante Salacaín, como siempre. El maître ha reservado su mesa habitual para las 14:30. Mientras descendía en el ascensor de su edificio corporativo en la calle Serrano, Mateo repasaba mentalmente las cifras del proyecto de expansión. La transacción que planeaba realizar ascendía a varios millones de euros. Una suma que reflejaba no solo el éxito de su empresa, sino también su visión para el futuro de la medicina privada en España. El trayecto en su Mercedes-Benz hasta la sucursal principal del Banco Ibérico, en la Plaza de Colón, fue breve pero significativo. Cada edificio, cada esquina de ese barrio exclusivo, le recordaba las barreras que había superado para llegar hasta allí. Los prejuicios y las dudas que había enfrentado se habían convertido en peldaños de su ascenso, forjando un carácter que combinaba la tenacidad con una dignidad inquebrantable. Al entrar en el imponente edificio del banco, con su arquitectura clásica y sus columnas de mármol, Mateo fue recibido por un ujier que, tras una breve vacilación al ver su rostro, consultó la lista de citas del día. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el ujier con un tono que fluctuaba entre la cortesía profesional y la perplejidad apenas disimulada. «Buenos días. Soy Mateo Ruiz. Tengo una cita con la señora Victoria Mendoza a las 10:30. El ujier volvió a consultar su lista, esta vez con más detenimiento, como si el nombre pudiera haber cambiado en los segundos transcurridos. «Ah, sí, efectivamente. ¿Podría mostrarme su identificación, por favor?» Mateo extrajo su DNI del bolsillo interior de su chaqueta con un movimiento fluido, acostumbrado a estos pequeños rituales de verificación que parecían intensificarse cuando se trataba de él. Mientras el ujier examinaba el documento con un escrutinio innecesariamente detallado, Mateo mantuvo su expresión serena, consciente de las miradas furtivas de otros clientes que esperaban en el vestíbulo. La magnificencia del interior del banco, con sus lámparas de cristal y sus suelos de mármol pulido, contrastaba con la tensión sutil que comenzaba a acumularse en el ambiente. Era una tensión familiar para Mateo, una que había aprendido a navegar con una mezcla de paciencia estratégica
y dignidad innegociable. Tras varios minutos de espera que parecieron eternizarse, el ujier finalmente condujo a Mateo hacia el área de oficinas privadas. El contraste entre el bullicio del vestíbulo principal y el silencio sepulcral de este sector era notable. Las paredes revestidas de madera noble estaban decoradas con pinturas de antiguos presidentes del banco, todos ellos rostros que reflejaban una homogeneidad que no pasó desapercibida para Mateo. Victoria Mendoza, la directora de la sucursal, estaba de pie junto a su escritorio cuando Mateo entró en su despacho. Era una mujer de mediana edad, con el cabello rubio perfectamente peinado y un traje sastre que gritaba exclusividad. Su sonrisa, sin embargo, se congeló momentáneamente al ver a Mateo, como si estuviera procesando una información que no encajaba con sus expectativas. «Buenos días», saludó Mateo con su característica cordialidad profesional. «Soy Mateo Ruiz. Tenemos una cita programada para discutir la financiación del proyecto de expansión de Centros Médicos Ruiz». Victoria tardó unos segundos en responder, durante los cuales su mirada osciló entre el rostro de Mateo y su elegante atuendo, como si intentara reconciliar una discordancia en su mente. «Ah, sí, el señor Ruiz. Por favor, tome asiento. ¿Le apetece un café?» «No, gracias», respondió Mateo sentándose con elegancia mientras extraía los documentos de su portafolio. «Preferiría que entráramos directamente en materia, si le parece bien. Como le habrán informado, vengo a realizar una transacción significativa para la expansión de nuestra red de clínicas». Victoria se acomodó en su silla, manteniendo una distancia que parecía más que profesional. «Por supuesto, por supuesto. Aunque debo advertirle que las transacciones de gran envergadura requieren múltiples verificaciones y aprobaciones. No es algo que podamos resolver en una simple reunión». Mateo mantuvo su compostura, aunque notó el cambio sutil en el tono de Victoria. «Entiendo perfectamente los procedimientos bancarios, señora Mendoza. De hecho, mi equipo ha preparado toda la documentación necesaria, siguiendo exactamente los requisitos que nos fueron comunicados por su departamento». Mientras Mateo comenzaba a exponer los detalles del proyecto, Victoria lo interrumpía constantemente con preguntas que rozaban lo redundante, algunas incluso rayando en lo ofensivo. «¿Y está seguro de que puede respaldar una transacción de este calibre? ¿Tiene referencias de otras instituciones financieras?». La tensión en la oficina se volvía más densa con cada minuto que pasaba. A través de las paredes de cristal, Mateo podía ver cómo otros ejecutivos del banco eran atendidos con eficiencia y respeto, mientras su reunión se convertía en un ejercicio de paciencia y dignidad. «Señora Mendoza», dijo Mateo con una calma que enmascaraba su creciente indignación, «los estados financieros que le he proporcionado demuestran claramente la solvencia de mi empresa. Además, como podrá comprobar, mantenemos relaciones comerciales con varias instituciones financieras de primer nivel en toda Europa». Victoria hojeó los documentos con un escepticismo apenas disimulado. «Sí, bueno, pero comprenda que debemos ser especialmente cautelosos con ciertas transacciones. Es nuestra política de prevención de... ¿De qué exactamente, señora Mendoza?», interrumpió Mateo, su voz manteniendo una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «¿Podría especificar qué aspecto de mi solicitud requiere tal nivel de cautela?». La directora se removió incómoda en su silla, consciente de que estaba caminando sobre hielo fino. «No me malinterprete, señor Ruiz. Es simplemente que transacciones de esta magnitud no son comunes en esta sucursal». «Interesante», respondió Mateo sacando su teléfono móvil discretamente, «porque acabo de ver salir al señor García Márquez de la oficina contigua y tengo entendido que su transacción era de un monto similar. ¿También fue sometido al mismo nivel de cautela?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria Mendoza comenzó a mostrar signos de nerviosismo, especialmente cuando notó que Mateo había comenzado a grabar discretamente la conversación con su teléfono, colocado sobre la mesa junto a los documentos. El ambiente en la oficina se había vuelto eléctrico. Una joven ejecutiva del banco, Ana Torres, que pasaba por el pasillo, se detuvo brevemente al escuchar la conversación, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y vergüenza ante el comportamiento de su superior. «Señora Mendoza», continuó Mateo con una calma que emanaba autoridad,
Quizás deberíamos llamar al director regional para aclarar esta situación. Estoy seguro de que el señor Jiménez estará interesado en conocer los criterios específicos que se aplican en esta sucursal. Victoria Mendoza palideció visiblemente ante la mención del director regional. Sus manos, que hasta entonces manipulaban los documentos con desdén, comenzaron a temblar ligeramente. No creo que sea necesario molestar al señor Jiménez por un simple malentendido administrativo. ¿Malentendido? Mateo arqueó una ceja, su voz manteniendo un tono profesional que contrastaba con la creciente tensión. Llevo más de 40 minutos aquí, y lo único que he recibido son excusas y cuestionamientos que rozan lo personal. ¿Es este el trato habitual que el Banco Ibérico ofrece a sus clientes corporativos? En el exterior de la oficina, un pequeño grupo de empleados y clientes se había comenzado a formar, atraídos por la situación. Entre ellos, un antiguo empleado del banco, Eduardo Ramírez, observaba la escena con especial atención, reconociendo un patrón que había presenciado demasiadas veces durante sus años de servicio. Victoria intentó recuperar el control de la situación, adoptando un tono falsamente conciliador. Señor Ruiz, creo que está malinterpretando mis intenciones. Solo estoy siguiendo los protocolos establecidos. ¿Los protocolos? Mateo dejó que una sonrisa irónica se dibujara en sus labios. Tengo curiosidad por conocer estos protocolos. ¿Podría mostrarme dónde especifican que un empresario con mis credenciales debe ser sometido a este tipo de escrutinio? En ese momento, Ana Torres, la joven ejecutiva, tomó una decisión. Con paso decidido, entró en la oficina. Disculpen la interrupción, pero creo que puedo aportar información relevante sobre los procedimientos estándar del banco para este tipo de transacciones. Victoria Mendoza le lanzó una mirada fulminante. Señorita Torres, esta es una reunión privada. Una reunión privada que está violando varios protocolos del banco, señora Mendoza, respondió Ana con firmeza profesional. Como oficial de cumplimiento normativo, es mi deber señalar que el trato que está recibiendo el señor Ruiz contradice directamente nuestras políticas de atención al cliente y no discriminación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo observaba la escena con interés, mientras su teléfono continuaba grabando discretamente sobre la mesa. Los murmullos en el pasillo se habían intensificado y algunos clientes comenzaban a sacar sus propios teléfonos, documentando la situación. Además, continuó Ana, los estados financieros y credenciales del señor Ruiz no solo cumplen con nuestros requisitos, sino que los superan ampliamente. Su red de clínicas es conocida en todo Madrid y su reputación en el sector sanitario es intachable. Victoria Mendoza comenzó a mostrar signos de pánico. Su carefully constructed fachada de autoridad se estaba desmoronando rápidamente. Esto es insubordinación, señorita Torres. Le sugiero que se retire inmediatamente. Lo que sugiero, interrumpió una voz grave desde la puerta, es que todos mantengamos la calma y analicemos esta situación con la seriedad que merece. Fernando Jiménez, el director regional del Banco Ibérico, había llegado. Su presencia imponente llenó la oficina, y su mirada escrutadora se posó primero en Victoria Mendoza, luego en Ana Torres y finalmente en Mateo Ruiz. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Señor Ruiz, dijo Jiménez con un tono que mezclaba profesionalismo y preocupación, ¿podría explicarme qué está sucediendo en mi sucursal? Mateo se levantó lentamente, ajustando su traje con elegancia. Con gusto, señor Jiménez, aunque quizás sea más efectivo que escuche por sí mismo. Con un movimiento suave, detuvo la grabación en su teléfono. Tengo aquí una documentación bastante interesante sobre las políticas de atención al cliente que se están aplicando hoy. Fernando Jiménez escuchó la grabación en completo silencio, su expresión volviéndose más grave con cada segundo que pasaba. Victoria Mendoza, sentada en su silla, había perdido todo rastro de su anterior arrogancia, mientras Ana Torres permanecía firme junto a la puerta, su presencia como un testimonio silencioso de la verdad. Señor Ruiz, comenzó Jiménez después de un largo momento, como director regional del Banco Ibérico, quiero expresarle mis más sinceras disculpas por esta situación inadmisible, pero me gustaría que supiera algo más. Hizo una pausa significativa,
sacando unos documentos de su maletín. Su nombre me resultaba familiar por otros motivos. Victoria Mendoza observaba la escena con creciente horror, mientras Jiménez desplegaba varios documentos sobre la mesa. El Consejo de Administración del banco se reunió la semana pasada para aprobar una serie de nuevas adquisiciones de acciones. Entre ellas, destacaba especialmente la compra significativa realizada por el grupo empresarial Centros Médicos Ruiz. Un murmullo de asombro recorrió el grupo de espectadores que se había formado fuera de la oficina. Victoria Mendoza se hundió aún más en su silla, su rostro perdiendo todo color. Efectivamente, continuó Mateo con una sonrisa serena, consideré que era una buena inversión, especialmente porque creo en la importancia de promover cambios desde dentro del sistema. Ana Torres no pudo evitar una pequeña sonrisa de satisfacción mientras Jiménez continuaba. El señor Ruiz no es solo un cliente distinguido, señora Mendoza, es uno de nuestros mayores accionistas individuales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria Mendoza intentó hablar, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Yo no tenía idea. Si hubiera sabido qué exactamente, interrumpió Mateo, su voz tranquila pero firme. Que el hijo de inmigrantes senegaleses que está frente a usted es uno de los mayores accionistas del banco. ¿Habría cambiado eso la forma en que me trató? Porque si es así, me está dando más razones para preocuparme por las prácticas de esta institución. Fernando Jiménez asintió gravemente. Señor Ruiz, tiene toda la razón. Este incidente ha puesto de manifiesto problemas sistémicos que necesitan ser abordados inmediatamente. Se volvió hacia Victoria Mendoza. En cuanto a usted, señora Mendoza, queda suspendida de sus funciones con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa. Victoria Mendoza se levantó temblorosa, recogiendo sus pertenencias en silencio. Antes de que pudiera salir, Mateo habló una vez más. Señora Mendoza, espero que este momento le sirva para reflexionar. No busco su despido ni su humillación. Lo que busco es un cambio real en cómo se trata a las personas, independientemente de su apariencia o origen. Ana Torres dio un paso adelante. Señor Ruiz, si me permite, hay un grupo de empleados del banco que hemos estado trabajando en una propuesta para mejorar nuestras políticas de inclusión y diversidad. Quizás estaría interesado en conocerla. Mateo sonrió, esta vez con genuina calidez. Por supuesto, señorita Torres. De hecho, creo que podríamos llevar esa iniciativa más allá de esta sucursal. Se volvió hacia Jiménez. Como accionista, me gustaría proponer algunos cambios significativos en las políticas del banco. Fernando Jiménez asintió con entusiasmo. El Consejo estará muy interesado en escuchar sus propuestas, señor Ruiz. De hecho, creo que este incidente podría ser el catalizador que necesitábamos para implementar cambios que llevan demasiado tiempo pendientes. Mientras la tensión en la oficina comenzaba a disiparse, Mateo recordó las palabras de su padre. Hijo, no basta con alcanzar el éxito. La verdadera grandeza está en usar ese éxito para abrir puertas a otros. Mirando a su alrededor, a los rostros expectantes de los empleados del banco, supo que había llegado el momento de hacer precisamente eso. Los días siguientes al incidente en el Banco Ibérico se convirtieron en un torbellino de actividad y transformación. La noticia se había extendido como la pólvora por los círculos financieros de Madrid, y el teléfono de Mateo no dejaba de sonar con llamadas de periodistas y otros empresarios que querían conocer su historia. En su oficina en la calle Serrano, Mateo se reunió con Carmen, su asistente, y un equipo de asesores para diseñar una estrategia que transformara aquel momento de tensión en una oportunidad de cambio real. Las redes sociales están ardiendo con el video del incidente, explicó Carmen, mostrando las múltiples publicaciones en su tablet. Varios empleados del banco compartieron discretamente lo sucedido y se ha convertido en tema de debate nacional. Mateo asintió pensativamente mientras observaba la vista de Madrid desde su ventanal. No quiero que esto se convierta en un circo mediático. Necesitamos canalizar esta atención hacia cambios constructivos. Ana Torres, quien había sido invitada a la reunión, intervino con entusiasmo. Señor Ruiz, he traído la propuesta de diversidad que mencioné.
La hemos estado desarrollando durante meses con un grupo de empleados comprometidos, pero nunca encontramos el momento adecuado para presentarla. Mateo revisó el documento con interés. El plan era exhaustivo. Incluía programas de formación en sensibilización cultural, políticas de contratación inclusiva y protocolos específicos para prevenir la discriminación en todos los niveles de servicio bancario. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo Mateo. Pero vamos a ampliarlo. Carmen, contacta con el bufete de abogados Gómez y Asociados. Quiero que revisen y fortalezcan estas políticas para que sean legalmente vinculantes. En ese momento, Fernando Jiménez entró en la oficina, acompañado por 2 miembros del Consejo de Administración del banco. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Señor Ruiz, comenzó Jiménez, el Consejo ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Quieren escuchar directamente sus propuestas de reforma. Los consejeros Antonio Velasco y María Domenech parecían especialmente interesados en minimizar el daño a la reputación del banco. Señor Ruiz, intervino Velasco, queremos asegurarle que el comportamiento de la señora Mendoza no refleja los valores de nuestra institución. Mateo los miró fijamente. ¿Están seguros de eso? Porque, según los testimonios que he recibido desde que esto sucedió, no se trata de un incidente aislado. María Domenech se removió incómoda en su asiento. ¿Qué sugiere exactamente? Sugiero, respondió Mateo, que convirtamos este momento en un punto de inflexión, no solo para el Banco Ibérico, sino para todo el sector financiero español. Se levantó y caminó hacia la pizarra de su oficina, donde comenzó a esbozar un plan. Primero, implementaremos el programa de diversidad e inclusión que Ana y su equipo han desarrollado, pero a nivel nacional, en todas las sucursales. Segundo, estableceremos un comité de supervisión independiente que garantice el cumplimiento de estas políticas. Y tercero, crearemos un fondo especial para apoyar a emprendedores de grupos minoritarios. Los consejeros intercambiaron miradas de sorpresa ante la magnitud de la propuesta. Eso requerirá una inversión considerable, comenzó Velasco. Una inversión que yo mismo lideraré, interrumpió Mateo. Como accionista principal, estoy dispuesto a comprometer recursos significativos para este cambio. La pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a ser parte de la solución? Ana Torres observaba la escena con admiración. En sus años en el banco, nunca había visto a los altos directivos tan dispuestos a escuchar propuestas de cambio estructural. Señor Ruiz, intervino, hay muchos empleados que estarían dispuestos a participar activamente en estas iniciativas. Mateo sonrió. Eso es exactamente lo que necesitamos, un cambio desde dentro. No se trata solo de implementar nuevas políticas, sino de transformar la cultura corporativa. La reunión se extendió durante horas, con propuestas y contrapropuestas fluyendo libremente. Carmen tomaba notas meticulosamente, mientras los consejeros gradualmente pasaban de la resistencia inicial a un compromiso cauteloso con las ideas de cambio. La sala de juntas del Banco Ibérico nunca había presenciado una reunión como la que se desarrolló aquella mañana. El Consejo de Administración en pleno escuchaba atentamente, mientras Mateo Ruiz, respaldado por Ana Torres y un equipo de asesores, presentaba su visión para transformar la institución. Señores, comenzó Mateo, su voz resonando con autoridad en la elegante sala, lo que sucedió en la sucursal de Plaza Colón no fue un incidente aislado, sino el síntoma de un problema más profundo que requiere una solución integral. Las pantallas detrás de él mostraban gráficos y estadísticas que Ana había recopilado meticulosamente. Datos sobre la falta de diversidad en puestos directivos, casos documentados de discriminación en servicios bancarios y el impacto económico de estas prácticas excluyentes. Lo que les propongo, continuó Mateo, no es solo una política de corrección, sino una oportunidad de negocio. La diversidad no es solo una obligación moral, es una ventaja competitiva en un mundo globalizado. Entre los consejeros, Elena Salvatierra, una veterana del sector financiero, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Cómo propone implementar estos cambios sin afectar la operativa diaria del banco? Excelente pregunta, respondió Mateo haciendo una seña a Ana Torres,
quien avanzó con una nueva presentación. Hemos diseñado un plan de implementación por fases. Comenzaremos con un programa piloto en Madrid, que luego expandiremos a nivel nacional. La presentación detallaba un plan meticuloso, formación obligatoria para todos los empleados, desde directivos hasta personal de ventanilla, revisión y actualización de todos los protocolos de atención al cliente, establecimiento de canales seguros para denunciar casos de discriminación y la creación de un departamento específico de diversidad e inclusión. Pero el cambio más significativo, continuó Mateo, será el programa de mentoring y apoyo financiero para emprendedores de grupos minoritarios. El banco no solo evitará la discriminación, sino que activamente promoverá la inclusión financiera. Un murmullo recorrió la sala. Federico Montero, el consejero más antiguo, se ajustó las gafas con escepticismo. Señor Ruiz, sus intenciones son admirables, pero ¿ha considerado el costo de implementar todas estas medidas? Mateo sonrió. Por supuesto. Carmen, por favor, muestra las proyecciones financieras. Los números que aparecieron en la pantalla eran contundentes. El plan requería una inversión inicial significativa, pero las proyecciones a medio y largo plazo mostraban un retorno sustancial, tanto en términos económicos como de reputación corporativa. Como pueden ver, explicó Mateo, no estoy pidiendo un acto de caridad. Les estoy presentando una oportunidad de negocio que además nos permitirá liderar un cambio necesario en el sector bancario español. Ana Torres tomó la palabra. Además, ya tenemos compromisos de varios inversores institucionales que están dispuestos a respaldar esta iniciativa. El momento es perfecto para posicionar al Banco Ibérico como líder en banca ética y responsable. La discusión se prolongó durante horas. Cada aspecto del plan fue analizado, cuestionado y refinado. Gradualmente, la resistencia inicial fue dando paso a un cauteloso optimismo. Al final de la reunión, el presidente del Consejo, Javier Aramburu, tomó la palabra. Señor Ruiz, cuando adquirió sus acciones en el banco, algunos nos preguntamos sobre sus intenciones. Hoy nos ha demostrado que su visión va más allá de los beneficios económicos. Tiene el respaldo del Consejo para implementar su plan. Mateo asintió con satisfacción, pero sabía que este era solo el principio. Mientras recogía sus documentos, su mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. El verdadero desafío sería transformar estas propuestas en cambios tangibles que afectaran la vida real de las personas. Ana Torres se acercó a él mientras salían de la sala. Señor Ruiz, hay algo más que debería saber. Varios empleados han comenzado a organizar grupos de trabajo voluntario para apoyar la implementación del plan. El cambio ya está en marcha, incluso antes de que sea oficial. Las noticias sobre las reformas en el Banco Ibérico habían generado un efecto dominó en el sector financiero español. En su despacho del edificio corporativo de Centros Médicos Ruiz, Mateo observaba la última edición de El País, donde un extenso artículo analizaba el impacto de sus iniciativas. El caso del Banco Ibérico ha abierto un debate necesario sobre la discriminación en el sector financiero, rezaba el titular. Carmen entró con más recortes de prensa y un informe detallado sobre las reacciones en redes sociales. Señor Ruiz, dijo Carmen, las solicitudes de entrevistas siguen llegando. El Financial Times, Le Monde, incluso la BBC, quiere hacer un documental sobre su historia. Mateo negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No quiero que esto se convierta en un espectáculo mediático sobre mi persona. Lo importante es el cambio que estamos generando. En ese momento, Ana Torres entró en la oficina, radiante de entusiasmo. Señor Ruiz, tiene que ver esto. Desplegó una serie de documentos sobre el escritorio. 3 bancos más han anunciado programas similares de diversidad e inclusión. Están siguiendo nuestro ejemplo. Y eso no es todo, añadió Carmen, mostrando un correo en su tablet. La Asociación Española de Banca quiere que lidere un grupo de trabajo sobre prácticas inclusivas en el sector financiero. Mateo se levantó y caminó hacia el ventanal, observando el bullicio de la calle Serrano. Su mente viajó a sus primeros días en España, cuando sus padres apenas podían abrir una cuenta bancaria. Es increíble cómo un momento de crisis
puede convertirse en una oportunidad de cambio sistémico. Ana se acercó con otro documento. Hay algo más que debería ver. Victoria Mendoza ha solicitado una reunión con usted. El silencio llenó la oficina. Desde el incidente, la exdirectora de sucursal había mantenido un perfil bajo, alejada de los medios y del sector bancario. ¿Qué opinas, Ana?, preguntó Mateo, valorando la opinión de quien se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Creo que deberíamos escucharla, respondió Ana tras una pausa. El verdadero cambio incluye también la posibilidad de redención. Mateo asintió pensativamente. Programa la reunión, Carmen. Pero antes tenemos el encuentro con el equipo de implementación. ¿Cómo va el programa piloto en las sucursales de Madrid? Ana desplegó un nuevo conjunto de gráficos en la pantalla de la sala. Los resultados preliminares eran prometedores. Aumentos significativos en la satisfacción del cliente, mejora en el ambiente laboral y un incremento notable en la apertura de cuentas por parte de clientes de diversos orígenes. El programa de formación ha sido especialmente exitoso, explicó Ana. Los empleados están más conscientes y mejor preparados para manejar situaciones sensibles. Y lo más importante, estamos viendo un cambio real en la cultura corporativa. Carmen añadió, también hemos recibido solicitudes de otras empresas fuera del sector bancario. Quieren implementar programas similares. Excelente, respondió Mateo. Pero recordemos que esto no es una carrera. Necesitamos asegurarnos de que cada cambio sea sustancial y sostenible. En ese momento, Fernando Jiménez entró en la oficina, con noticias frescas del Consejo de Administración. Señor Ruiz, el Fondo para Emprendedores Minoritarios ha sido aprobado por unanimidad. Y hay más. Varios consejeros han decidido aportar capital adicional de sus propios recursos. Mateo sonrió, recordando la resistencia inicial de algunos de esos mismos consejeros. El cambio verdadero comienza cuando las personas no solo aceptan nuevas ideas, sino que las hacen suyas. Ana compartió una última noticia. La Universidad Complutense quiere crear una cátedra sobre diversidad e inclusión en el sector empresarial. Les gustaría que fuera el padrino del programa. Ahora eso sí me interesa, respondió Mateo con entusiasmo. La educación es la clave para un cambio duradero. Carmen, organiza una reunión con el rector. Y prepara también el borrador del programa de becas que discutimos la semana pasada. La cafetería del Hotel Ritz, con su elegancia clásica y discreta, proporcionaba el ambiente neutral perfecto para el encuentro entre Mateo Ruiz y Victoria Mendoza. La exdirectora de sucursal llegó puntualmente, vestida con sobriedad y mostrando en su rostro las marcas que los últimos meses habían dejado en ella. Señor Ruiz, comenzó Victoria, su voz temblorosa pero decidida. Agradezco que haya accedido a verme. Mateo la observó con atención. La mujer que tenía delante era muy diferente de aquella directora arrogante que lo había discriminado meses atrás. La escucho, señora Mendoza. Victoria respiró profundamente antes de continuar. Estos meses han sido reveladores. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones, mis prejuicios, sobre la persona que era y en la que me había convertido sin darme cuenta. ¿Y qué ha descubierto?, preguntó Mateo manteniendo un tono neutral pero receptivo. Descubrí que mis prejuicios no solo dañaban a otros, sino que me estaban destruyendo a mí misma. Después del incidente, mi hija, que estudia en Londres, me envió una carta que me abrió los ojos. Me contó sobre sus experiencias como española en el extranjero, sobre cómo se siente cuando la juzgan por su acento, por su origen. Mateo escuchaba atentamente mientras Victoria continuaba. He estado trabajando con una ONG que ayuda a inmigrantes a integrarse en España. Es un trabajo voluntario, por supuesto, pero me ha ayudado a entender, a ver las cosas desde otra perspectiva. Ana Torres, que se había unido a la reunión como testigo, intervino suavemente. ¿Qué espera lograr con este encuentro, señora Mendoza? No busco recuperar mi puesto en el banco ni limpiar mi nombre, respondió Victoria con sinceridad. Lo que busco es la oportunidad de ser parte de la solución. He desarrollado un programa educativo basado en mi propia experiencia, dirigido a profesionales del sector financiero. Quiero usar mi error como una herramienta de aprendizaje para otros. Mateo se reclinó en su silla, evaluando la propuesta.
¿Por qué deberíamos confiar en que su cambio es genuino? Porque ahora entiendo que el cambio real no viene de las políticas o los procedimientos, sino de la transformación personal. Y esa transformación duele, señor Ruiz. Duele reconocer nuestros prejuicios, enfrentarnos a nuestros propios demonios. Ana y Mateo intercambiaron miradas. La propuesta de Victoria era interesante. Usar su experiencia como un caso de estudio en el programa de formación del banco podría tener un impacto poderoso. Su honestidad es apreciada, señora Mendoza, dijo finalmente Mateo, pero entenderá que necesitaremos tiempo para evaluar su propuesta. Victoria asintió. Por supuesto, y quiero que sepa que, independientemente de su decisión, continuaré con mi trabajo en la ONG. He encontrado un propósito allí que va más allá de una simple rehabilitación profesional. Mientras la reunión llegaba a su fin, Carmen entró discretamente en la cafetería con noticias urgentes. Señor Ruiz, el Ministerio de Economía ha convocado una reunión extraordinaria. Quieren discutir la posibilidad de implementar sus políticas de inclusión a nivel nacional en todo el sector financiero. Mateo sonrió. Parece que nuestras pequeñas ondas se están convirtiendo en olas, ¿no crees, Ana? Victoria se levantó para marcharse, pero antes añadió, Señor Ruiz, independientemente de lo que decida sobre mi propuesta, quiero que sepa que sus acciones han inspirado cambios que van más allá del sector bancario. Ha tocado vidas que ni siquiera imagina. El auditorio de la Universidad Complutense estaba repleto. Estudiantes, profesores, empresarios y periodistas se habían reunido para la inauguración de la Cátedra de Diversidad e Inclusión Empresarial. Mateo Ruiz, sentado en la primera fila, escuchaba mientras el rector presentaba el programa. Este no es solo un programa académico, declaraba el rector, es un compromiso con el futuro de nuestra sociedad. Y no podríamos tener un mejor padrino que alguien que ha demostrado que el cambio real es posible. En las filas posteriores, Ana Torres sonreía con orgullo. El programa que habían desarrollado iba más allá de la teoría. Incluía prácticas en empresas comprometidas con la diversidad, mentorías para estudiantes de grupos minoritarios y proyectos de investigación sobre inclusión empresarial. Cuando Mateo subió al podio para dar su discurso inaugural, el silencio en el auditorio era absoluto. Hace unos meses, comenzó, un incidente desafortunado en un banco se convirtió en el catalizador de un cambio que ninguno de nosotros podía imaginar. Entre el público, Victoria Mendoza escuchaba atentamente. Después de evaluar su propuesta, Mateo había decidido incorporarla como consultora en el programa de formación del banco. Su testimonio sincero y su trabajo con inmigrantes habían demostrado ser herramientas poderosas para el cambio. Pero el verdadero cambio, continuó Mateo, no está en las políticas que implementamos ni en los programas que creamos. Está en los corazones y mentes que transformamos. Está en cada persona que decide cuestionar sus propios prejuicios, en cada empresa que elige ser más inclusiva, en cada estudiante que sueña con un futuro más justo. Carmen, sentada junto a Ana, revisaba las últimas estadísticas en su tablet. Los números eran impresionantes. El programa de diversidad del Banco Ibérico había sido adoptado por más de 20 instituciones financieras en toda España. El Fondo para Emprendedores Minoritarios había financiado más de 100 proyectos exitosos. Y las solicitudes para el nuevo programa académico superaban todas las expectativas. Hoy, prosiguió Mateo, inauguramos más que una cátedra universitaria. Inauguramos un espacio donde las futuras generaciones aprenderán que la diversidad no es un obstáculo a superar, sino una fortaleza a celebrar. Donde entenderán que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Fernando Jiménez, ahora presidente del Banco Ibérico, asentía desde su asiento. El banco había experimentado un crecimiento significativo desde la implementación de las nuevas políticas, demostrando que la inclusión no solo era éticamente correcta, sino también rentable. Pero nuestro trabajo no ha terminado, continuó Mateo. Cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos, a nuevas formas de discriminación que debemos combatir. Y es por eso que este programa es tan importante, porque estamos formando a los líderes que continuarán esta lucha
cuando nosotros ya no estemos. En las últimas filas del auditorio, un grupo de estudiantes internacionales escuchaba con atención. Entre ellos estaba Amina, una joven marroquí que había recibido una de las primeras becas del programa. Sus ojos brillaban con determinación mientras tomaba notas detalladas. La verdadera medida de nuestro éxito, concluyó Mateo, no estará en los números ni en las estadísticas. Estará en las historias de aquellos cuyas vidas hemos tocado, en los sueños que hemos ayudado a hacer realidad, en las barreras que hemos ayudado a derribar. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Ana se acercó a Mateo con nuevas noticias. La Comisión Europea había mostrado interés en replicar el programa a nivel continental. Lo que había comenzado como un incidente en una sucursal bancaria de Madrid se había convertido en un movimiento que traspasaba fronteras. La luz del atardecer madrileño se filtraba por los ventanales de la nueva sede de la Fundación Ruiz para la Inclusión y el Desarrollo. Mateo contemplaba la ciudad desde su despacho, reflexionando sobre el camino recorrido y los nuevos horizontes que se abrían ante él. «Señor Ruiz», interrumpió Carmen sus pensamientos, «han llegado los últimos informes del programa de mentoring. Los resultados son extraordinarios». Sobre su escritorio, las fotografías de la primera generación de graduados del programa de becas le recordaban por qué todo este esfuerzo valía la pena. Jóvenes de diversos orígenes que ahora ocupaban posiciones relevantes en importantes empresas españolas. Ana Torres entró en el despacho con más noticias. El Parlamento Europeo ha aprobado la legislación inspirada en nuestro programa. A partir del próximo año, todas las instituciones financieras de la Unión Europea deberán implementar políticas similares. Mateo sonrió, recordando las palabras de su padre. El verdadero éxito no está en lo que construyes para ti, sino en lo que construyes para los demás. Victoria Mendoza, quien ahora dirigía el programa de formación de la Fundación, se unió a la reunión. Los testimonios de los participantes son increíbles. Cada historia de transformación personal me recuerda mi propio camino. ¿Saben qué es lo más satisfactorio?, reflexionó Mateo. Ver cómo el cambio se multiplica por sí solo. Cada persona que transformamos se convierte en un agente de cambio en su propia comunidad. En ese momento, Fernando Jiménez llegó con una sorpresa. El Consejo ha decidido duplicar el fondo para emprendedores minoritarios. Y no solo eso, otros bancos quieren unirse a la iniciativa. Carmen proyectó en la pantalla el mapa de España, donde puntos luminosos señalaban cada lugar donde los programas de la Fundación habían tenido impacto. El mapa parecía una constelación de esperanza, cada punto representando una vida transformada, una barrera derribada, un sueño hecho realidad. Pero lo más importante, añadió Ana, es que ya no somos solo nosotros. El cambio se ha vuelto autosostenible. Cada día recibimos nuevas propuestas, nuevas iniciativas, nuevas formas de hacer las cosas mejor. Mateo se levantó y caminó hacia el ventanal. El sol poniente teñía el cielo de Madrid de tonos dorados y púrpuras. ¿Saben? Cuando todo esto comenzó, solo quería corregir una injusticia. Nunca imaginé que se convertiría en algo tan grande. Victoria asintió comprensivamente. A veces las semillas más pequeñas producen los árboles más frondosos. Y hablando de semillas, intervino Carmen, la joven Amina, nuestra becaria marroquí, ha sido seleccionada para un programa de liderazgo en el Banco Mundial. Dice que usted la inspiró a soñar en grande. El grupo compartió una mirada de satisfacción. Cada historia de éxito, cada barrera superada, cada mente transformada era un testimonio de que el cambio real era posible. Pero nuestro trabajo no ha terminado, recordó Mateo. Mientras haya una sola persona que enfrente discriminación, mientras haya un solo sueño truncado por prejuicios, nuestra misión continúa. El sol se ocultaba en el horizonte madrileño, pero en aquella oficina el futuro brillaba con luz propia. La Fundación Ruiz se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio viviente de que la determinación, la dignidad y la visión podían transformar no solo instituciones, sino también corazones y mentes. Mañana comienza la nueva promoción del programa universitario, comentó Ana. Una nueva generación de agentes de cambio
está a punto de comenzar su viaje. Mateo sonrió, pensando en todos los jóvenes que, como él años atrás, se atrevían a soñar con un mundo mejor. Y nosotros estaremos aquí para apoyarlos, para guiarlos, para recordarles que el cambio siempre es posible cuando nos atrevemos a dar el primer paso. El salón de actos del Banco Ibérico resplandecía bajo las luces del evento del 5º aniversario de la implementación del programa de diversidad e inclusión. Las paredes, antes adornadas con retratos de antiguos directivos, ahora mostraban una galería diversa de rostros que reflejaban la nueva realidad del banco. Mateo Ruiz observaba desde un rincón discreto mientras los invitados llegaban. Entre ellos, rostros familiares y nuevos se mezclaban en una sinfonía de diversidad que habría sido impensable años atrás. ¿Quién lo hubiera imaginado, dijo Ana Torres, acercándose con una tableta en la mano. 5 años después, y mire todo lo que hemos logrado. En la pantalla principal se proyectaban imágenes de los momentos clave. La inauguración de la cátedra universitaria, la primera promoción de becarios, la expansión del programa a nivel europeo. Pero más impactantes eran las historias personales, los testimonios de vidas transformadas. Victoria Mendoza, quien ahora dirigía el Programa Internacional de Formación en Diversidad, se acercó con un grupo de ejecutivos británicos. Señor Ruiz, permítame presentarle al equipo del Banco de Inglaterra. Están aquí para estudiar nuestro modelo de inclusión financiera. Mateo saludó cordialmente mientras Carmen se aproximaba con noticias urgentes. Señor Ruiz, acaba de confirmarse. El Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad la Ley Ruiz de Inclusión Financiera. Será de obligatorio cumplimiento en toda la Unión Europea. El murmullo de conversaciones se interrumpió cuando Fernando Jiménez tomó el podio. Hace 5 años, comenzó, un incidente que podría haber sido solo una mancha en nuestra historia, se convirtió en el catalizador de una transformación sin precedentes. Pero no fue el incidente en sí lo que nos cambió, sino la visión y el liderazgo de un hombre que decidió convertir un momento de injusticia en una oportunidad de cambio sistémico. Entre el público, Amina, ahora directora adjunta de la Fundación Ruiz, sonreía con orgullo. Su propio viaje desde becaria hasta líder era un testimonio viviente del impacto del programa. Los números hablan por sí mismos, continuó Jiménez, mientras los gráficos se desplegaban en la pantalla. Más de 1000 emprendedores beneficiados por nuestro Fondo de Desarrollo, 300 graduados de nuestro programa de becas y una transformación cultural que ha convertido al Banco Ibérico en referente mundial de inclusión financiera. Victoria se acercó al podio para presentar el nuevo programa internacional. Lo que comenzó como una respuesta a un acto de discriminación se ha convertido en un movimiento global. Hoy bancos de 4 continentes están implementando nuestro modelo. Mateo observaba todo desde su rincón, recordando aquel día en la sucursal. ¿Quién hubiera pensado que aquel momento de humillación se convertiría en la semilla de una transformación tan profunda? Carmen se acercó con una sonrisa. Señor Ruiz, han llegado los primeros ejemplares de su libro. El poder del cambio sistémico. Una historia de transformación empresarial. Mateo tomó un ejemplar, pasando suavemente los dedos por la portada. En ella, una imagen del edificio del Banco Ibérico se fundía con un mosaico de rostros diversos, simbolizando la transformación lograda. ¿Sabe qué es lo más extraordinario?, comentó Ana, hojeando el libro. Que cada capítulo de esta historia ha inspirado nuevos cambios. Es como una reacción en cadena de esperanza. En ese momento, un grupo de jóvenes becarios se acercó a Mateo. Sus ojos brillaban con la misma determinación que él había tenido años atrás. Señor Ruiz, dijo una joven estudiante de origen senegalés, su historia nos ha enseñado que un solo acto de dignidad puede cambiar el mundo. La tarde caía sobre Madrid, mientras Mateo Ruiz contemplaba la ciudad desde la terraza de su fundación. El aire primaveral traía consigo el aroma de las flores del cercano Parque del Retiro, y los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos dorados. El vuelo a Bruselas está confirmado para mañana, anunció Carmen, acercándose con una taza de café. La Comisión Europea espera su presentación sobre la implementación de la Ley Ruiz. Mateo asintió pensativo. En su mente,
Las imágenes de los últimos años se entrelazaban como hilos de un tapiz intrincado. El incidente en el banco, las primeras reformas, la expansión del programa, las vidas transformadas. Ana Torres apareció con los últimos informes. Las cifras del primer trimestre son extraordinarias. El programa de mentoring ha alcanzado a más de 10.000 jóvenes en toda Europa. Y lo mejor es que muchos de nuestros antiguos beneficiarios ahora son mentores. Es el ciclo perfecto, reflexionó Mateo. Cada persona que ayudamos se convierte en un agente de cambio para otros. Victoria Mendoza se unió a ellos, trayendo noticias frescas de su último viaje. El modelo está funcionando incluso mejor de lo esperado en otros países. Cada cultura lo adapta a su realidad, pero la esencia permanece intacta. Dignidad, oportunidad, transformación. En ese momento, Fernando Jiménez llegó con una sorpresa. El Banco Ibérico había sido nombrado la institución financiera más inclusiva de Europa por tercer año consecutivo. Y todo comenzó con usted, Mateo, dijo con admiración. No, corrigió Mateo suavemente. Comenzó con todos nosotros, con cada persona que se atrevió a creer que el cambio era posible, con cada empleado que alzó su voz contra la injusticia, con cada estudiante que se atrevió a soñar más grande. El grupo observó en silencio cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un paisaje urbano de esperanza y posibilidades. ¿Saben qué es lo más hermoso?, reflexionó Ana, que esto ya no depende de nosotros. El cambio ha echado raíces tan profundas que seguirá creciendo por sí mismo. Carmen mostró en su tablet las últimas estadísticas. Más de 50 países habían adoptado políticas inspiradas en su modelo. Miles de empresas habían implementado programas similares. Y una nueva generación de líderes emergía formada bajo los principios de inclusión y diversidad. El verdadero éxito, dijo Mateo, no está en los números, sino en las historias individuales. En cada persona que ya no tiene que enfrentar las barreras que nosotros enfrentamos. Victoria asintió, recordando su propio viaje de transformación. Cada día, cuando trabajo con nuevos equipos, veo menos resistencia y más apertura. El cambio cultural es real y profundo. Y apenas estamos comenzando, añadió Fernando. Cada nuevo desafío nos presenta una oportunidad para seguir evolucionando, para seguir mejorando. Mateo sonrió, recordando las palabras de su padre sobre construir puentes para otros. El futuro está en buenas manos, dijo, observando a un grupo de jóvenes becarios que trabajaban en la oficina contigua. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Mateo reflexionó sobre el poder transformador de la dignidad y la perseverancia. Lo que había comenzado como una respuesta a la discriminación se había convertido en un movimiento global de cambio positivo. Mañana en Bruselas, dijo finalmente, no solo presentaremos números y estadísticas, presentaremos una visión de futuro, un testimonio de que el cambio real es posible cuando nos atrevemos a soñar en grande y actuar con determinación. El grupo permaneció en silencio, contemplando las luces de Madrid. En esas luces brillaba la promesa de un futuro más inclusivo, más justo, más humano. Un futuro que habían ayudado a construir, pero que ahora pertenecía a todos. El cambio verdadero, concluyó Mateo, no es lo que hacemos, sino lo que inspiramos a otros a hacer. Y en ese sentido nuestro trabajo apenas está comenzando. La noche había caído sobre Madrid, pero en aquella terraza el futuro brillaba con luz propia. Una luz que, como el cambio que habían iniciado, seguiría iluminando el camino para las generaciones venideras.